El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre la ley de Snell. La ley de Snell busca encontrar los rayos de refracción o rayos de incidencia cuando la luz se desvía una vez cambia de medio. Recordando, nosotros colocamos acá un láser, se apunta un rayo de luz con cierto ángulo inicial. Vamos a considerar este ángulo con el número 1, va a ser el primer ángulo con el cual yo voy a proyectar este rayo incidente. Este va a ser un medio inicial, en este caso sería el aire en la mayoría de los ejercicios, y a este medio del aire va a tener un índice que lo vamos a representar con la letra N, y también le colocamos entonces índice número 1. Una vez incide el rayo de luz, cuando entra al segundo medio, tenemos acá el medio número 2, lo vamos a representar con un índice de refracción número 2, y posteriormente también el ángulo de inclinación de ese rayo que se va a refractar va a cambiar y lo vamos a denotar con el número 2. ¿Listo? La ecuación que vamos a manejar en la ley de Snell es esta. Nuevamente recordando, incide un rayo de luz desde un medio exterior. Cuando ingresa a otro medio, este rayo de luz se va a inclinar. Entonces va a tener un ángulo número 2, que por lo general en la mayoría de los ejercicios es el que se debe determinar. Si yo inclino con un ángulo, entonces, ¿con qué ángulo va a finalizar el rayo refractado? Entonces, en la ecuación de la ley de Snell tenemos todos estos términos. En esta parte izquierda tenemos n número 1. Esto es una multiplicación. Vamos a multiplicar el índice de refracción. Recordemos que la n va a indicar el índice de refracción, que es una constante, como les había hablado anteriormente. Es una constante que se encuentra determinada para cada elemento transparente en la naturaleza, para el aire, para el agua, para el vidrio, para la glicerina, para el hielo, los diamantes. Cualquier elemento de estos tiene un valor constante de índice de refracción que vamos a ver a continuación. Entonces, n número 1 me va a indicar ese índice de refracción, y ese término lo voy a multiplicar por el seno del ángulo 1, o sea, el seno del ángulo con el cual yo estoy proyectando mi rayo de luz, que es un rayo incidente. Y esto va a ser igual a multiplicar n número 2, que será el índice de refracción del segundo medio, donde ingresó el rayo de luz y se empieza a desviar. Lo vamos a multiplicar también por el seno del ángulo número 2, o sea, el ángulo refractado, el ángulo con el cual se va a desviar la luz cuando entró a ese medio. En la mayoría de los ejercicios, pues nosotros tenemos esta ecuación como tal y ya debemos despejar dependiendo qué nos están pidiendo. La mayoría de los ejercicios nos van a pedir despejar o nos van a pedir allá este ángulo número 2. Siempre nos van a dar este ángulo inicial, los índices del medio número 1, este n número 1, y este índice n número 2 también los deben dar. Y ahora les voy a mostrar una tabla en la cual podemos encontrar las constantes para cada uno de esos medios. Entonces, lo que debemos hacer es despejar de la ecuación. Acá está el despeje de la ecuación del seno del ángulo número 2, que es este de acá. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente dejé este término acá. Recordemos que n2 está multiplicando al seno de este ángulo. Lo mismo acá, n1 multiplicando al seno de este ángulo. ¿Qué fue lo que hice yo? Dejé quietico acá al seno del ángulo número 2. Y n2 que estaba acá lo pasé a dividir aquí. Si estaba multiplicando, pasa aquí al otro lado a dividir, y eso fue lo que mostré aquí. n1 seno del ángulo sigue igual, y abajo pasé a dividir a n número 2. Vamos a continuar acá con la siguiente imagen, y podemos encontrar entonces la tabla de los índices de refracción. Estos índices son valores constantes que ya se han medido industrialmente, son valores que no tienen unidades. Por ejemplo, acá para el caso del vacío o incluso para el caso del aire se puede aproximar, el índice de refracción va a ser 1. Acá tenemos unos decimales ya dependiendo de las condiciones atmosféricas de ese tipo de aire que se tome, pero por lo general en todos los ejercicios vamos a considerar únicamente como 1. ¿Listo? Como un valor constante de 1 para el caso del aire. El índice de refracción nos muestra qué tanto ese medio va a desviar la luz. Entre más grande sea este número, pues mayor va a ser la refracción, o mayor va a ser la desviación que me va a generar ese medio. Vemos que para el agua es de 1,33, para el diamante 2,41. Vamos a utilizar aquí en los ejercicios únicamente los dos decimales. Con los dos primeros decimales está bien. El alcohol etílico 1,36, glicerina 1,47, hielo 1,31. Y acá los vidrios pueden, dependiendo del material
el grosor que utilice este elemento, también las técnicas con la cual se haya trabajado, va entre un rango de 1,5 hasta 1,62 estará el rango de los diferentes vidrios que tenemos nosotros y que conocemos. Estos valores entonces son los índices de refracción de este tipo de elementos. Entonces es la forma en la cual ese elemento, con qué posibilidad ese elemento desvía los rayos de luz cuando ingresan a él. Importante conocer esto del tipo de elemento que se va a utilizar, por ejemplo, para el desarrollo de lentes, en el caso de una lupa, qué tanto me va a desviar los rayos de luz para que lleguen a un punto específico. Vamos a hacer este ejemplo, entonces ya vamos con la parte del ejercicio. Este es el enunciado que vamos a tener en este tipo de ejercicios. Tenemos que un rayo de luz que se propaga en el aire, o sea, el aire será el primer medio, ya sabemos que el índice de refracción en estos ejercicios no nos lo van a dar, ya sabemos que el aire siempre va a ser número 1, el índice, un 1. Entonces se propaga en el aire, entra luego en el agua con un ángulo de incidencia de, ya vamos a ver ahorita entonces, acá a continuación en el ejercicio, ya les voy a dar los valores. Será de un ángulo de 43 grados, ya vamos a hacerlo ahorita acá en el ejercicio. Y si el índice de refracción del agua, recordamos que era de 1,33, ¿cuál será el ángulo de refracción? O sea, este último ángulo, ¿con qué ángulo se va a inclinar? ¿Y cuál será el valor de la velocidad de la luz en el agua? Yo acá les planteo las ecuaciones, ya les explico más adelante cómo encontramos el valor de la velocidad de la luz con esta ecuación y ya se las explico cómo la vamos a trabajar. ¿Cómo va a cambiar la velocidad de la luz cuando ella incida ahí en el agua? Les dejo la ecuación despejada y ahora vamos a usar una técnica para determinar el ángulo que también les voy a mostrar. Continuamos aquí, entonces tenemos el enunciado y empezamos a resolver aquí paso a paso el despeje de esta ecuación. Nuevamente recordemos, en el ejercicio nos van a dar un ángulo de incidencia, acá se los dejé colocado, 43 grados va a ser el ángulo, este primer ángulo número 1, nos piden este ángulo número 2, N1, el valor N1 será 1, que es el aire, y N2, que es el índice número 2, será 1,33, que es el del agua. Entonces vamos a ir despejando acá. Reemplazo los valores nuevamente. Índice número 1 será el número 1 porque es el aire. Si fuese otro medio, si estuviésemos desde el agua, entonces acá tendríamos que colocar el índice de ese medio, multiplicado por el seno de 43, el seno del ángulo número 1. Y eso sobre el índice número 2, que será 1,33, que es el segundo medio. Vamos acá con el siguiente despeje. Lo que hago acá es primero resolver el seno del ángulo. Entonces con su calculadora vamos a hallar el seno de 43. Para este caso voy a tomar solamente los dos primeros decimales y yo obtengo que el seno de 43 es 0,68. Ya lo estoy haciendo totalmente paso a paso. Entonces primero en esta ecuación lo que vamos a resolver es el seno del ángulo. Cuando ya tengamos el seno del ángulo que me da acá que es 0,68 para que ustedes mismos lo prueben en sus casas con su calculadora, multiplicamos por 1, 0,68 por 1, pues seguirá dando 0,68 y ese valor de 0,68 lo voy a dividir entre 1,33. Al hacer esta división obtengo entonces 0,51. Hay que tener mucho cuidado acá porque aquí no ha terminado el ejercicio. Recordemos que acá estamos hablando de que el seno del ángulo número 2, o sea, el seno de este ángulo, vale 0,51. Pero en estos ejercicios no me piden el seno del ángulo, sino me están pidiendo el ángulo como tal. Entonces, siempre que yo tenga que hallar el ángulo en una función trigonométrica de estas, lo que hago es, dejo el ángulo quieto, y es como si yo moviera el seno al otro lado del igual, como si estuviese despejando una ecuación. El seno pasaría a ser su operación contraria y acá lo contrario del seno será la función arcoseno, que muchas veces se conoce como seno a la menos 1. El arcoseno nosotros lo conocemos como seno a la menos 1. Hallamos el arcoseno de 0,51 y obtengo en la calculadora 30,6. O sea que 30,6 va a ser el ángulo de inclinación con el cual se va a refractar la luz. Les voy a mostrar acá cómo obtengo ese arcoseno con la calculadora. En cualquier calculadora científica, para hallar el arcoseno o ese seno a la menos 1, yo les muestro aquí la calculadora, vamos a oprimir la función Shift y posteriormente aquí, miren que en todas las calculadoras tenemos la tecla seno y encima aparece en amarillo seno a la menos 1. Seno a la menos 1 siempre va a indicarnos arcoseno.
Seno a la menos 1, entonces colocamos shift, seno a la menos 1, nos queda aquí planteado, colocamos 0,51, que era el valor al que le queríamos hallar ese arcoseno, le damos igual y obtengo 30,6638, bueno, todos estos números. Vamos a utilizar únicamente el primero o al máximo hasta el segundo decimal, estaría bien. ¿Listo? Yo utilicé solamente el primer decimal, entonces el resultado es 30,6, que fue lo que les mostré acá. ¿Listo? Una vez hallado ese arcoseno, es importante siempre, no, recuerden que el ejercicio no termina acá, tenemos que despejar el ángulo, que es lo que nos están pidiendo, y siempre para recordar lo que se veía en trigonometría, la manera para hallar ese ángulo es hallando ese seno a la menos 1, que con la calculadora es simplemente usando la función shift y luego seno, y digitamos 0,51 y aquí tenemos el resultado. Eso sería todo lo que debemos hacer, simplemente irnos guiando aquí por el reemplazo de cada uno de los términos en la ecuación. Ser muy cuidadoso siempre que N1, entonces el primer medio desde el cual parte el rayo de luz, que en este caso pues es 1, que es el aire, y N2, el segundo medio, acá pusimos el agua, N2 será de 1,33. Siempre ir haciendo en orden ese procedimiento, hallar primero el seno, luego de que hallemos el seno, multiplicar el término de arriba, y una vez se multipliquen estos dos, vamos a dividirlo. 1 por 0,68, recordar nuevamente, pues 0,68 entre 1,33 me da aproximadamente 0,51. Únicamente utilicé los dos primeros decimales. Vamos a mirar entonces ahora en la parte donde nos piden hallar la velocidad de la luz en el agua. Ya hallamos el índice de refracción, con el índice de refracción hallamos ese ángulo de refracción. Vamos a hallar esta parte donde dice la velocidad. Acá siempre nos van a pedir el valor de la velocidad en el segundo medio. Entonces, para eso, acá les dejé el resultado del ejercicio, el ángulo es de 30,6. Aquí les estoy mostrando la ecuación, velocidad de la luz. Para hallar ese resultado, vamos a despejar esta ecuación. Esta V me va a representar la velocidad entonces que va a tener la luz en el medio, o sea, en el agua. ¿Qué velocidad va a tener en el agua? La letra C va a estar dividiéndose aquí con la letra N. Acá les estoy escribiendo qué significa cada uno de estos términos. Entonces, la letra C significa velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el valor constante, este numerito siempre lo vamos a utilizar porque este número C es la velocidad que tiene la luz, em, la velocidad de la luz que tiene en el vacío, la luz en este caso, y que siempre se va a mantener como constante y que es el número que ningún otro elemento o nada puede superar. El valor de la velocidad de la luz es un valor constante y ese número es de 300.000 kilómetros por segundo sobre segundo. ¿Listo? Ese valor entonces siempre lo vamos a colocar ahí en la partecita de arriba. Y abajo n, recordamos que la n indica el índice de refracción del elemento, que en este caso si nos están pidiendo para el agua, pues el índice de refracción será, acá lo coloco, 1,33. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recordando que esta va a ser la ecuación para velocidad, entonces es dividir simplemente siempre a 300.000 kilómetros por segundo, que es el valor constante de la velocidad de la luz en el vacío, le vamos a dividir el índice de refracción del elemento que nos piden, en este caso el agua. Entonces acá por eso coloco en la ecuación 300.000 kilómetros entre 1,33. Si nos dicen hallar la velocidad de la luz en el diamante, en el acrílico, en el vidrio, pues acá tendríamos que dividir los 300.000 entre el índice de ese elemento. ¿Listo? Hago esa división, 300.000 entre 1,33 y obtengo 225.563 kilómetros sobre segundo. Disminuye un poco el valor, obviamente, al que tenemos original. Entonces, este será el valor de la velocidad que va a tener la luz cuando viaja por este medio de acá, que será el medio del agua. ¿Listo? Esto tiene algunos decimales, pero entonces no se los coloqué. Pueden dejarle un decimal si quieren, o simplemente dejar el término así sin ningún decimal cuando hagan su división. Eso sería todo y con base a esto entonces vamos a realizar estos dos ejercicios muy parecidos al ejemplo. Tener en cuenta entonces que en este primer ejercicio recuerden realizar su dibujo en el cuaderno, realizar el procedimiento paso a paso y acá tenemos entonces una situación en la cual un rayo de luz viene en el primer índice, aire, desde el aire, va a ingresar a un diamante con un ángulo de incidencia de 55 grados. Acá les dejo el índice de refracción del diamante, que es de 2,41, que teníamos en la tabla anterior. Y en este ejercicio también debemos hallar el ángulo de refracción
o sea, el ángulo número 2, que fue lo que hallamos en el ejemplo, y la velocidad de la luz, pero esta vez en el diamante. O sea, que tendríamos que dividir el valor de la velocidad de la luz constante, que es 300.000 kilómetros sobre segundo, entre este término de acá, que es 2,41. Y en el segundo vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a colocar nuevamente desde el aire también. O sea, el índice N1 va a ser 1 también para este ejercicio. Y en este va a ser un vidrio donde el ángulo va a ser de 38 grados, el ángulo de incidencia, o sea, el ángulo número 1, 38 grados. El índice de refracción del vidrio, yo tomé el de 1,5. Y vamos a hallar también el ángulo de refracción y el valor de la velocidad de la luz en este elemento, o sea, en este índice número 2. ¿Listo? Eso sería todo para que den consignado ahí en su cuaderno.